Bueno, continuamos con este módulo número 2 y en este vamos a hablar un poco sobre el análisis de viabilidad y evaluación de impacto. Después de haber formulado en esta sesión anterior, tres, haber conocido cómo se hace o cuáles son las áreas de gestión de un proyecto, es muy importante en un proyecto hacer la viabilidad, ¿no? No todos los proyectos, por más que se desarrollen o que queden formulados, que obedezcan a un problema, como lo vimos anteriormente, pues pueden ser viables, ¿no? Muchas veces la forma como nosotros los hacemos o los desarrollamos, pues no hace claramente para hacer la viabilidad de un proyecto. Un formulador de proyectos debe tener claro que dentro de sus diferentes etapas, pues sobre todo en la etapa 2 cuando se hace el diseño y la gestión del proyecto, como lo vimos anteriormente, pues hay que hacer los estudios de viabilidad. Y muchas veces estos estudios deben de corresponder un poco a las necesidades que tiene el mismo proyecto, el mismo problema de poder demostrar de qué tan necesario y qué tan importante es para poderlo mostrar o poderlo desarrollar. En ese orden de ideas, el estudio de viabilidad de un proyecto pues lo que busca es buscar si es factible, si puede haber una inversión dentro del mismo proyecto para asignación de recursos y mirar el éxito, ¿no? Sobre todo si lo que se va a hacer se va a lograr o se va a hacer de alguna manera para que sea exitoso. No siempre los proyectos que se desarrollan o que nosotros formulamos resultan siendo exitosos. Y cuando uno hace la viabilidad de un proyecto, sobre todo cuando se hace a partir de aspectos técnicos y económicos, las cosas pueden cambiar muchísimo. Lo que nosotros consideramos técnicamente bien hecho puede ser que para algunos escenarios no sea lo que realmente es. O que nosotros estemos proyectando algo muy grande y los recursos sean muy pocos. O que estemos proyectando algo muy pequeño y los recursos tengan que ser unos recursos muy grandes. La realidad es que los recursos tienen que hacerse de carácter general, los recursos tienen que buscarse de acuerdo a las factibilidades del proyecto y acá es importante que el que formule el proyecto sepa vender la idea, sepa formular el proyecto y sepa presentarlo. En algunas oportunidades las personas que hacen los estudios de viabilidad de los proyectos se quedan un poco con el análisis financiero, ¿no? Sobre cuánta plata vale, cuál es la formulación de la TIR o el retorno a la inversión, que no está mal hacer eso dentro de un proyecto porque hasta como lo vamos a ver incluso en las unidades más adelante, los proyectos de inversión pública deben de tener algún retorno, sobre todo si estamos hablando de algo público-privado o si estamos hablando de una prestación de un servicio de una entidad del Estado que realmente requiera obtener utilidades. Y muchas veces las personas que formulan se pasan con unos análisis no tan profundos sobre los temas de la viabilidad, pero sí existen seis tipos de viabilidad en los cuales se debe de mirar un proyecto: la viabilidad técnica, la viabilidad económica, la viabilidad de mercado, la viabilidad legal, que la vimos un poco en el anterior cuando analizamos el tema de los aspectos legales de un proyecto, y eso nos va a poder llevar a la parte de viabilidad, la viabilidad operativa, las capacidades que tienen, si la organización está en capacidad o tiene que subcontratar, eh, y si puede tener las habilidades o los recursos para hacerlo. Muchas veces en las organizaciones pues nos quedamos únicamente con el tiempo de la viabilidad económica, el estudio del mercado, los valores, los precios, que son muy importantes para la formulación de un proyecto, pero en los elementos públicos, pues la viabilidad operativa y la viabilidad de programación tiene un valor importante. ¿Por qué? Porque en la viabilidad de programación nosotros podemos diseñar el proyecto en cuánto tiempo se va a ir. Hay unos temas de contratación estatal, unos temas de presupuesto general, los principios de anualidad del presupuesto, la necesidad de ajustar presupuestos del Estado en vigencias futuras. Entonces, cuando nosotros miramos un poco la viabilidad de un proyecto en programación, es mirar cuánto tiempo va a durar el proyecto, qué recursos nos van a asignar, cuánto tiempo lo vamos a tener. Y pues en este ejercicio a veces se pierden algunos escenarios, ¿no? eh, por mirarlo un poco de la viabilidad técnica, qué se requiere, cuánto se requiere, o cuáles son las condiciones específicas de un proyecto. En la unidad anterior, en los aspectos de calidad, pues uno observa que existen las normas, de que tiene que tener claramente
algunos principios, si es un equipo de cómputo, un software, un arreglo general de algún, pues tiene unas características, ¿no? Unos elementos muy puntuales, pero acá hay que mirarlo directamente entre todos los aspectos. Entonces esta unidad es una unidad muy importante para la formulación de un proyecto, sabiendo que existe un problema, que existe un diseño que debemos de desarrollar para gestionarlo, de comunicaciones, de calidad, de adquisiciones, como lo vimos en la sesión 3. Pero esta sesión 4 nos vamos a ir un poco más a mirar cómo hacemos que este proyecto sea viable y que pueda ser desarrollado por las personas, ¿no? Sobre la organización donde nosotros lo vamos a hacer, sea un proyecto de tipo personal. Los estudios técnicos, pues es muy importante determinar la localización, los métodos que se van a emplear, dónde va a estar, dónde se va a ubicar. Y para esto, pues les dejo un video de YouTube libre para que ustedes puedan pues afianzar un poco más este concepto anterior de los estudios técnicos de un proyecto. El estudio de mercado, que muchas veces se hace, sobre todo cuando es una prestación de un servicio en un proyecto nuevo, un proyecto de emprendimiento, mirar pues cómo está el mercado, cómo está segmentado, pero para esto es muy importante haber definido claramente los objetivos, saber muy bien las normas aplicables, las normas políticas ambientales, las normas legales o las normas de gestión en caso de normas técnicas, para poder hacer el estudio de mercado, ya que uno puede encontrar diferentes ofertas, pero esas ofertas que están en el mercado, esos oferentes, pues no están de acuerdo a las condiciones técnicas, a los análisis de mercado, a las necesidades de la organización. Entonces acá hay que mirarlo de forma importante y también mirar el tema de los costos en el SECO, sobre todo en el sector público, para saber hasta cuánto se puede desarrollar o cuánto se puede pagar en un proyecto de estos. También en este video les dejo un estudio de mercado, cómo se puede desarrollar para que ustedes durante su trabajo independiente lo puedan hacer. En cuanto a los estudios ambientales, que hoy en día son fundamentales en el desarrollo de cualquier proyecto que se desarrolle, pues hay que describir cuáles son las actividades que requieren y que posteriormente requieran ser evaluadas para mirar el impacto. Sucede en algunos escenarios que los estudios ambientales quedan un poco definidos únicamente como al tema de los permisos, ¿no? ¿Qué permisos se requieren? Pero depende el tipo de proyecto, si es un proyecto muy amplio, si es un proyecto muy pequeño o es un proyecto de uso de inversión que no requiere sino simplemente algunos aspectos organizativos. Pero, más sin embargo, es muy importante que la persona que esté formulando o el equipo que esté formulando el proyecto conozca muy bien qué se requiere para la formulación de un proyecto. Esto nos implica hacer un diagnóstico ambiental, saber qué normas, qué cosas se deben aplicar, si es una carretera, los impactos que deben haber, los permisos que se deben otorgar. Hoy en día es muy común que se pidan permisos, sobre todo en temas de PETAR, de plantas residuales de agua, en temas de basura, o si es un tema de construcción, los temas de dónde van a quedar los elementos de uso, dónde los vamos a ubicar, dónde los vamos a dejar, y esto forma parte general de todo el diseño que uno puede hacer en la formulación o gestión de un proyecto. Acá les dejo también unas ayudas, una presentación para que ustedes lo puedan desarrollar, la puedan ver en su casa, ampliar un poco el concepto sobre los estudios ambientales y el estudio económico y social. Bueno, en esta sí yo paro un poco para poderles decir a ustedes que el desarrollo sostenible que se sustenta en la triada de lo social, lo económico y lo ambiental, pues acá ya vimos el ambiental anteriormente. Acá vamos a entrar un poco más sobre las necesidades económicas y sociales y hay que saber el campo en el que nos vamos a mover. Si es un campo de salud, un campo de infancia, un campo de vivienda, de empleo. Todos los estudios económicos, sociales y ambientales tienen políticas públicas ya desarrolladas. Y en este escenario es muy importante que las personas que van a formular o que tienen el proyecto, pues miren de forma general, pues dónde se va a hacer y para mirar esa viabilidad, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los resultados? Hay indicadores, hay que mirar si se tienen ya formulados indicadores en materia del Estado. Si es algo interno en la misma organización, lo mismo, si están dentro del plan de acción, cuáles son las personas que van a ser beneficiadas, qué se busca mejorar con el proyecto
y mirar sobre todo si los recursos que se están asignando para poder tomar la decisión. En cualquier escenario hay que mirar siempre, tiene la regla básica número 1, sin recursos no hay proyectos, y acá hay que mirar cómo está económicamente el proyecto financiado, quiénes van a ser cómo se va a desarrollar, pero sobre todo mirar si los recursos que se tienen alcanzan para la formulación de un proyecto. Acá entramos un poco en el tema de sostenibilidad, que va muy asociado a los temas de sustentabilidad. Son dos temas aparte, lo vamos a ver un poco en la unidad, en el módulo de desarrollo sostenible, para poder definir los conceptos, pero ustedes en este módulo deben de comprender que el estudio económico y social es fundamental, independientemente si el proyecto es interno, un proyecto de inversión, público-privado, un proyecto de adquisición, es fundamental que se desarrolle. Por último, en los estudios financieros, que son tal vez de los estudios más importantes para hacer la viabilidad de un proyecto, sobre todo porque en cualquier proyecto nos va a permitir cuánto vale, cuánto tiene, cómo va a ser el flujo de caja, cómo se tienen que hacer las destinaciones de los recursos, cuánto pueden, qué fechas se van a pagar, cómo van a ser los pagos. Y una buena financiación de un estudio financiero o una buena viabilidad de un estudio financiero va a garantizar el éxito del proyecto. Muchos proyectos, sobre todo en la parte del Estado, se financian y quedan financiados en fases, ¿no? Va fase 1, fase 2, hay proyectos que quedan desfinanciados por un mal estudio, sobre todo sobre los fondos que se requieren, sobre dónde se va a obtener el capital. Muchas veces se habla de público-privado y el privado coloca un recurso, el Estado coloca otro, y en algunas ocasiones los recursos no son los adecuados para los proyectos. Hemos visto muchas veces, sobre todo en el sector de la construcción de obra, de infraestructura general y pública, como muchas veces estos proyectos, por una mala financiación, pues tienen que volver a ser reestructurados, ser acomodados, y hay que mirar directamente todo el análisis financiero. En ese análisis financiero también hay que tener muy claro cuáles son los indicadores generales, ¿no? Hay el dólar, la inflación, los proyectos macroeconómicos que puedan buscarse en el país, pues va a permitir que el proyecto también tenga una forma específica de lograr los recursos. Acá les dejo un video para que ustedes lo puedan desarrollar de los estudios financieros, y de esta fórmula cerramos con la lectura correspondiente del módulo número 3. Acá les voy a dejar un trabajo, una lectura independiente sobre la viabilidad financiera, los estudios de viabilidad que están desarrollados en la unidad número 3 para que ustedes lo lean y puedan, en la unidad número 4 sobre viabilidad financiera, y esta lectura les va a complementar un poco los videos, lo que les dejo acá en la pantalla y lo que les estoy diciendo, para que ustedes puedan desarrollarlo muy abiertamente y puedan en final en su hoja escribir para qué sirve la viabilidad de un proyecto. Hasta acá pues hemos llevado un desarrollo de esta primera etapa, y vamos a mirar en este segundo módulo la sesión número 5 que nos vemos a continuación.